Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Nagendra Torres y de Astrología Nagendra y Astrovidas Nage. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión queremos platicar un poquito acerca de la Federación Galáctica, también conocida como la Federación Intergaláctica. Para empezar, pues entender que existen muchísimos canales, muchísima información, gente que son contactados y demás. Y la idea de este programa no es hablar al respecto de ese tipo de información, sino tratar de ver esta posibilidad de que si existiera una Federación Galáctica, pues de qué trataría, cómo sería, por qué existiría, para qué existiría, estaría en contacto con los seres humanos. Entonces, de eso se trata. ¿Cuál sería su propósito? ¿Por dónde queremos empezar? ¿Por más drenaje? ¿Por dónde? Adelante. Familia, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo. En mi experiencia ha sido muy bonito estar estudiando sobre la Federación Galáctica y ahorita, como lo dice Ivanovich, ¿no? Si existe o no es tanto el punto ahorita, sino cómo sería, ¿no? Y me parece importante porque de alguna manera podría prevenir guerras, podría ayudarnos, porque son seres con una evolución mucho más grande, las personas, nuestros hermanos galácticos, ¿no? Yo sí pienso que existen y en caso dado, pues tienen otra forma de comprender la vida, de proteger la vida, de cuidar a los que realmente necesitan algo. Serían como los hermanos mayores. Entonces, pues creo que es algo muy padre. A mí sí me gusta la idea y pienso que inclusive en este libre albedrío que debemos tener todos los pueblos y en ese caso los planetas, pues está padre que nos permitan con el libre albedrío escoger nuestro destino, pero de alguna manera irnos orientando. Es como lo haría un papá con algo que se llama amor firme, ¿no? Es decir, te dejo ser, pero si te empiezas a descarriar muchísimo, te mando avisos, ¿no? Y pues yo tengo como la idea en mi idea, ¿verdad? Que es probable que ya en muchas ocasiones nos han salvado de varias cosas. Interesante. Vamos a profundizar después, ¿no? Después. Sí. Y pues tiene relativamente ya algo de tiempo, ¿no? Que se habla acerca de esta federación. ¿Qué será, desde los 70s? Sí, desde los 70s, desde el New Age, de los 60s. Y bueno, muchas personas que aseguran haber canalizado mensajes de entidades de origen extraterrestre o inclusive de otros planetas. Por ahí hay, como dice Iván, pues se pueden encontrar muchos videos y se dice que hasta de 200 planetas o 12 razas diferentes de extraterrestres que han estado desde hace ya mucho tiempo buscando la forma de ayudar a la humanidad con la ascensión planetaria, ¿no? La ascensión de conciencia o lo que también llaman la ascensión a la quinta dimensión, que a final de cuentas pues es un estado de conciencia al que nos estamos dirigiendo. Hemos hablado de ese punto desde muy diferentes perspectivas, desde la chamánica, desde los neurocircuitos, de la conciencia, desde otras ramas desde las que se puede ver esto, en donde estas razas buscan de alguna manera contactarse, algunas por medio de esta actividad de canalización, otras puede ser también por otro tipo de mensajes que les van llegando a las personas que aseguran tener contacto con estas razas. Y también tienen por ahí un líder, ¿no? Un líder muy nombrado, que se nombra mucho en este tipo de contenidos. De eso nos va a hablar Master Len. ¿Ah, sí? Sí. ¿Yo por qué? Sí. No, sí hay un líder ahí que se llama Ashtar Shiran. Saludos a Ashtar Shiran. Sí. Y pues bueno, creo que lo interesante de todo esto es que mucha de esta información es por canalizaciones que se han hecho y hablan de esta raza o estos seres, ¿no? Estas razas que quieren cuidar a la tierra y todo esto. Es una historia muy bonita, ¿no? Y esto nos diría que pues realmente en el planeta Tierra pues ya somos muy antiguos, ¿no? O sea, ya empezaríamos a hablar de que en algún momento llegamos a pensar que éramos como nos decía la historia, ¿no? La historia nos decía que esta humanidad prácticamente es nueva y que no hubo humanidades anteriores y todo esto, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que no, que sí existieron humanidades y se cree con estas canalizaciones que estas humanidades anteriores ya tenían contacto con estos seres extraterrestres y se perdió la conexión
tal vez sea después del diluvio. Pero entender que si existiera esta confederación, yo sentiría que sí tiene que ver, como dicen acá mis masters, con un sentido de cuidado con el universo, ¿no? Entender que existen diferentes razas y que, pues, por lo tanto, todas están en un proceso de evolución, pero en ciertas ocasiones necesitan un poquito de la ayuda de las otras razas para ir creciendo cada vez a lo mejor un poquito más rápido en medida de qué tan preparados están para ir evolucionando. A lo mejor tú te preguntarás, ¿y por qué hasta ahorita lo están haciendo? Pues la respuesta sería porque no estábamos preparados todavía para tener un contacto con estos seres extraterrestres, y tal vez es el momento, y por eso ya empieza a haber como más avistamientos, más canalizaciones, más información acerca de todo esto. Pero también, pues, cada quien que decida si esto lo quiere ver como algo que es real. Yo sí lo que creo, y ese es particular punto de vista, que sí hay que tener cuidado con toda la información, porque realmente hay muchísima información y puedes encontrar hasta personas que casi dicen que el día 3 de septiembre, que es mi cumpleaños. No lo olviden, no lo olviden. Ahora sí se va a Ahora sí, acordar mi comercial. Ese día van a llegar. 3 de septiembre. Ese día van a llegar todos los extraterrestres y ya vamos a ascender, Va a ser ¿no? la revelación. O sea, digo, yo creo que puede ser, pero... puede ser, ¿no? El 3, sí, justo ese día va a llevar. No, no es cierto. No, digo, que es cuestión de... Yo creo que es un proceso, ¿no? No es, ni siquiera se puede dar una fecha como tal, desde mi punto de vista. Interesante. Pues sí, vamos a poner en el escenario que existiera esto de la Federación Galáctica, pero haciendo a un lado todo este tipo de ideas de canalizaciones y todo lo demás, ¿cómo surgiría? Y es natural pensar que en el proceso de evolución de un planeta, ¿no?, de una humanidad, pues llega un punto en donde realmente ya, si hablamos de la escala de Kardashev, ¿era Kardashev? Sí, Kardashev. Si hablamos de la escala K de Kardashev, podríamos decir que cuando una civilización llega al nivel 1 y es una civilización planetaria, pues como ya no se preocupa por problemas internos, ya no tiene ese tipo de conflictos, ya existe un cierto nivel de conciencia, podríamos decir que comenzaría esta aventura al espacio, ¿no? Esta idea de colonizar, conocer, expandirse. Y cuando se llega a ese punto, siguiendo esta línea, pues llegaría un momento en donde seríamos contactados, o esta humanidad sería contactada por un grupo de civilizaciones que han decidido unirse para la evolución en el universo, ¿no? Eso sería el sentido. Interesante, por ejemplo, que muy pocas personas saben, ahorita no me recuerdo los nombres, pero el escritor de la serie de Star Trek, por ejemplo, Star Trek Discovery, Viaje a las Estrellas, el escritor participaba de sesiones donde hacían canalizaciones, y la idea de hacer Star Trek, Viaje a las Estrellas, salió de estas canalizaciones, que supuestamente canalizaban a entidades extraterrestres. Entonces es curioso cómo esta idea de una federación galáctica, como se presenta en la serie de Viaje a las Estrellas, pues surgiera de estas canalizaciones. Ahora, tendría mucho sentido, y no tanto como una cuestión, porque aquí es donde tiene diferentes ángulos, ¿no?, o aristas este tema, porque puede ser por una cuestión, como decía Masternaje, de seguridad o de protección, pero también podría ser como una cuestión de ayuda a pues razas que apenas están entrando, digamos que a la era del dominio del espacio, ¿no? Entonces podría ser como una manera de conectarse con estas civilizaciones y tratar de llegar a algo pues muy bello, ¿no?, como evolución. No olvidemos, por ejemplo, un libro de Jacobo Greenberg, el de La Fuerza Vital del Cielo Anterior, donde él narra, sea teoría o no, sea fantasía o no, pero abre esta posibilidad de ser un ser de Andrómeda y explica cómo los de Andrómeda, por ejemplo, serían unos grandes maestros de razas que apenas están evolucionando y que alcanzan estos niveles. Entonces se me ocurre a mí que algo así podría ser una federación galáctica, un grupo de razas que han llegado a cierto nivel espiritual, cierto nivel de conciencia, obviamente de tecnología, y que deciden ayudar a otros planetas, a otras razas a que evolucionen, ¿no? Sin olvidar que pues es difícil llegar al nivel 1 en la escala de Kardashev, porque lo más probable es que la raza se autodestruya antes de que llegue a ese primer nivel, y sería la explicación del por qué pues no existen tantos contactos, ¿no? Porque para llegar a ver un contacto, como bien dijo Masternaje, tiene que existir también, no es tanto, no lo vean así o no lo veamos tanto como un respeto al libre albedrío, sino más bien algo que se conoce como la no intervención. Y esto es porque
en muchos estudios, tanto científicos como también canalizaciones y todo esto, cuando se habla de que una raza extraterrestre interviene en otra raza, pues genera más problemas que cosas buenas, ¿no? Es como una especie de, pues algo terrible que le estás haciendo a una raza cuando apenas está evolucionando, que intercedas, ¿no? Que te metas ahí a tu cuchara, pues, ¿no? No, completamente de acuerdo. Yo lo veo mucho como si fuera la ONU, pero sin corrupción. O sea, realmente, por ejemplo, es como que se juntan varias razas que quieren realmente como que tener acuerdos de convivencia y de alguna manera quieren que no, por ejemplo, pues que unos no ataquen a otros, ¿no? En el sentido de la federación, pues se hablaba muchísimo de esta parte de los reptilianos, donde tenían esa tendencia a atacar, pero quitémosle ahorita reptilianos, pueden ser cualquier raza que quiera de alguna manera aprovecharse de otra o conquistarla o esclavizarla, etcétera, ¿no? Entonces creo que la solución, o sea, a mí, en lo que yo estuve leyendo, realmente me llevó por dos caminos. Donde están todos los caminos de las canalizaciones, donde está una apertura enorme a lo que es la federación, según muchas personas, y otras personas que literalmente se burlaban de ello, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les haya pasado, pero en mi caso me causó pues como un poco de confusión por el momento, y creo que me sirvió mucho el enfoque que le estamos dando, ¿no? Si existiera, vamos a ponerlo así como una hipótesis, que pudiéramos asegurarlo, pues qué beneficios nos puede traer. Siento que, ahorita que estabas diciendo, uno de los beneficios es que si hay no intervención, sería como en el caso de la mariposa, ¿no? Y el capullo, que muchas veces la gente cuando abre ese capullo, pues ya no le permite agarrar la fuerza a la mariposa. Entonces, de alguna manera, por cariño, por protección, por ayudarnos a evolucionar, pues no nos pueden hacer la chamba, ¿no? Y aquí me acuerdo mucho también de otra parte que el doctor Steven Greer decía de que si son hostiles o no. Esa parte de la federación me gustó mucho porque fortalecería el que no son hostiles, que la tendencia, digamos, el gran porcentaje es a no ser hostiles, porque ya nos hubieran hecho algo a nosotros. Otra parte, nomás lo voy a tocar así sin decir así, digamos, canalizadores, pero me llamó mucho la atención de algunos que tuve la oportunidad de estar percibiendo en sus videos, etcétera, que realmente parecía tener un gran contacto con la fuente quienes hablaban. Y lo voy a decir así sin nombres, pero básicamente uno de ellos, que es de Canadá, tenía la capacidad de conectar, que ya lleva muchas décadas haciéndolo, y se percibía realmente, digamos, un gran desarrollo interior. Entonces, exista o no la federación, creo que la parte sana de lo que nos están invitando con este concepto o con esta realidad, ¿por qué no?, es a que nosotros nos desarrollemos internamente. Esta parte de Kardashev, dicen, si tú quieres que el resto de la humanidad evolucione, pues empieza por ti. Mucho de lo que mis compañeros siempre aquí compartimos es que trabajemos con nosotros mismos. Se habla mucho del concepto de la quinta dimensión, de la quinta D, y que de alguna manera la Tierra ya entró en esa frecuencia, en ese nivel de conciencia, y que nosotros nos estaríamos quedando atrás. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, y si existe la federación como tal, y que me gustó mucho, es que próximamente las personas que no han hecho ese cambio interno, ese acto, digamos, de autoobservación y autodesarrollo interior, pues de alguna manera estarían viviendo como la vida como muy angustiosa. ¿Sí es angustiosa? Sí. Y que las personas que sí lo van a vivir simplemente como un bienestar. Entonces, creo que ahí ahorita, y aprovechando lo del disclosure, creo que queda muy bien todo lo de la federación, que por cierto yo aprendí algo, que había federación y había confederación. ¿Puede existir? Y que en esa teoría la federación es todo lo que acabamos de decir, y la confederación eran como unos elegidos, y que después se habían dividido en dos y que estaba en el cabal. Entonces, de verdad, era infinito lo que uno podía documentarse, infinito. O sea, yo para una persona que por primera vez lo está viendo este tema, creo que está muy clavado. Y por último, de esa parte, creo que el fanatismo en ningún momento, ni el fanatismo que dice no a todo, o no existe nada, o el fanatismo de que existe eso y ya se va a acabar el mundo y van a venir a salvarnos, ¿no? Nadie nos va a venir a salvar, y básicamente eso.
Y muy bien. Se acabó lo medio del Pues, programa. pues Pues muchas muchas gracias, gracias. por haber visto el video. No olviden suscribirse. Gracias. También. Pues díganme, se me fue. Sí, pues estos fenómenos obviamente creo que están muy relacionados con la fuerte necesidad que existe más hoy que nunca de enfocar nuestra fe en algo positivo, enfocar también nuestra propia atención en mirar hacia adentro, qué tanto realmente estamos haciendo esa chamba, qué tanto realmente nos estamos acercando a un nivel de frecuencia o a una vibración que ya podamos decir, ya somos de alguna manera dignos, ¿no? Dignos de que en efecto podamos ascender al siguiente nivel, de que ya podamos estar compartiendo con los hermanos de otros planetas o de otras galaxias o incluso de otras dimensiones, ¿no? Espacios interdimensionales. Entonces, también muchas de las razas, según estos contenidos o las personas, pues están ya desde hace mucho tiempo en la Tierra, como bien decía Master Len, y tienen por consigna el hacer que de alguna manera las personas vayan cobrando conciencia de muy diferentes formas, desde el trabajo personal, en lo espiritual como lo hemos manejado, el trabajo comunitario, el que vaya a ser una persona más altruista, el ayudar a la fauna, la flora, que ahorita pues está siendo muy fuertemente afectada en el planeta. Y pues hay veces en las que uno viendo todas esas cosas, pues sí dice, ya, por favor, ¿no? Ya que bajen, ya que lleguen, ya que suba ese nivel de frecuencia para que algo pase, para que algo positivo por fin ocurra en la sociedad, en la humanidad que tanto hace falta. Sí, de acuerdo, Master. De hecho, ahorita que estaba platicando Master Iván de la fuerza vital del cielo anterior, recuerdo que la historia está interesante porque él cuenta que de repente pues estaba en Andrómeda, se recuerda que era un ser completo, digo, así lo escribe en su historia, sea ficción o sea realidad, y que ahí ella conoció lo que platicábamos apenas en un tema pasado, que es lo de las almas gemelas y las llamas gemelas. Quien no lo haya visto, vaya para allá. Entonces él estaba con una alma gemela y pues todo era perfecto, la pasaba increíble, por todo el universo andaban, hasta que un día como que se aburrieron, dijeron, pues ahora qué hacemos. No, pues se me hace que pues vamos con estas culturas estos son esos planetas que no han sido tan evolucionados y vamos a ayudarlos, vamos a echarles una manita. Entonces, curiosamente, él platica que sí existía como una federación. Llegan y les dicen, eso no se puede hacer, saben que es una de las cosas que están prohibidas, no pueden intervenir con ninguna raza que saben que no está tan evolucionada y no pueden ayudarlos a que evolucionen de forma rápida porque más que bien les están haciendo un mal y además son leyes que existen en toda esta federación. Entonces los castigan y a Jacobo Greenberg, bueno, no Jacobo Greenberg, al personaje del libro de Jacobo Greenberg, que ahorita no me acuerdo Que lo exilian. cómo se llamaba, no me acuerdo, no me acuerdo si lo exilian y lo mandan al planeta Tierra a reencarnar, si no me equivoco, como 7, 8 vidas, ¿no? Y cuenta en el libro cómo vivió, y la idea es que al final de esas vidas, ya cuando termine la última, que por cierto era en México, curiosamente, va a regresar nuevamente a Andrómeda, pero sí hubo como este castigo, ¿no? Curiosamente, todos estos temas que estamos platicando coinciden en algo, en la no intervención, porque siento yo que tiene mucho que ver con que los seres humanos todavía no están preparados para este tipo de shock que sería el contactar con una raza diferente a nosotros, ¿no? Sí, imagínense como experiencia, ha habido varias, ¿no? Pero por ponerles ejemplo, cuando se dice el descubrimiento de América, ¿no? El shock y lo que sucedió de forma negativa con este choque cultural, digo que después ayudó en algunas cosas, pero que sí fue un impacto muy fuerte. Imagínense que de repente, pues con la mano en la cintura de un día para otro te digan, sí, pues aquí estamos los extraterrestres, y bajo qué narrativa nosotros lo tomaríamos, ¿no? Sí. Están aquí para invadirnos, son superiores a nosotros, o sea, todo ese proceso siento yo que sí se necesita de una elevación espiritual, pero en el sentido no de para vibrar alto, sino más bien para poder entender qué es lo que está sucediendo y qué implica el que tú tengas convivencia con una raza que es totalmente diferente a la tuya, ¿no? Y cómo unes esas diferencias en lugar de atacarlas, que eso es como algo muy interesante, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo.
ahorita viene a mi mente, no me recuerdo ahorita el nombre del maestro, pero hay un gran maestro de metafísica de los primeritos 1920, 1915, y me acuerdo que decía que le preguntaban que qué poderes le gustaría que su hijo tuviera si naciera, ¿no? Y él decía, pues el único que quiero es que salga sano y que tenga sentido común. Ya con eso ya está del otro lado. Y muchas veces creo que podemos empezar por ahí. Ni siquiera podemos hablar de un sentido común a un nivel global. Y estamos hablando de muchos problemas a los cuales nos enfrentamos como humanidad. Para mí, por prioridades, por ejemplo, pues sí, se habla, por ejemplo, esto de la ecología, ¿no? El clima, la fauna, pero hay prioridades porque también hay cosas que están aún peor y que nadie habla de eso, ¿no? Como por ejemplo la desinformación, la política, estas ideas todavía territoriales, ¿no? De los países. ¿Cómo vamos a pensar en un contacto extraterrestre o de una federación si existiera galáctica cuando aquí en la Tierra todavía existen líneas imaginarias que dividen los países, ¿no? Entonces, mientras haya personas que tengan ideas raciales, por ejemplo, de, es que mi raza es superior a la tuya, o es que mil y un prejuicios, estamos aún muy lejos de que podamos como humanidad pues permitirnos algo así. Ahora, también existen elementos interesantes como la teoría del centésimo mono, ¿no? Y esto es que con un porcentaje, con el 1%, ¿no? 2% ya máximo de la humanidad que en verdad tuviera un poquito más de apertura a esto, pues afectaría a nivel subconsciente en el colectivo de la humanidad. Ahora también es interesante que en la actualidad, ahorita en el día de hoy, hay más personas que han tomado, por ejemplo, enteógenos, ¿no? Psicodélicos, que en toda la historia anterior a la humanidad conocida. Entonces todo eso creo que de alguna manera va expandiendo un poco más nuestra conciencia, y no porque estemos diciendo que sea bueno tomarlos o no, sino en el sentido de que son formas de abrir la mente en el colectivo, ¿no? No estamos diciendo que sea algo necesario ni obligatorio ni nada de eso, sino que es un factor interesante, como podríamos hablar de personas que están cada vez más metidas en la meditación, ¿no? O más interesadas en la paz, ¿no? Entonces todo eso siento que va ayudando y nos puede precisamente mover hacia una posición en donde realmente podamos tener un contacto de esto llamado Federación Galáctica. También creo que como seres humanos, la gran mayoría, si lo vemos como una que se llama demografía, no creo a nivel planetario que la mayoría de las personas entienda ¿qué sería una federación galáctica? Porque tendemos precisamente a compararlo con lo conocido, ¿no? Una ONU, por ejemplo, ¿no? Pero pues no. O como el Imperio en Star Wars. O como el Imperio en Star Wars, ¿no? Y no entendemos a lo mejor ese concepto de unas razas en verdad unificadas. Un ejemplo a mí que se me ocurre es que imagina que existen, tal cual está la Tierra y existen diferentes países. Pero imagina que no hubiera esta manera de transportarnos tan rápida, ¿no? Y entonces existiera un lugar, por ejemplo, un país, en donde en este país hay personas muy evolucionadas, con mucho sentido común, con mucha autoconciencia, que desarrollan su mente, su cuerpo, todo así al máximo, y todo es maravilloso, y se basan en el intelecto, y se basan también en la emoción y en el amor, y todo es maravilloso. E imagina que pues llegaran otras personas de otros países que tuvieran ideas territoriales, religiosas, como por ejemplo cuando fue la conquista, ¿no? Que pensaran que cualquier cosa diferente a su paradigma es cosa del diablo o es cosa maligna. Entonces, en lugar de realmente convertirse en una fuerza que ayudara a los demás, pues se volverían, esta raza que estaría muy evolucionada sería como un enemigo, ¿no? Para las otras razas. Entonces siento que va por ahí. Y siento que antes de meternos, para mí personalmente, ¿no? Antes de hablar de canalizaciones y de mensajes de todo esto, creo que es necesario pues compartir un poquito esta idea fuera de todo tipo de dogma espiritual o de superstición, y abrirnos a la posibilidad de que existiera esto llamado Federación Galáctica, que a menos desde mi intelecto, desde mi manera de entenderlo, desde mi sentido común, le veo mucho sentido que existiera. Y repito, en mi modo personal, no creo que existiera para defendernos de otras razas malignas, sino realmente para ayudarnos o asistirnos en esta evolución. Me voy a alargar un poquito, pero rápidamente, esto que comentaba Master Len sobre el libro de Jacobo, ¿no? La fuerza vital del cielo anterior,
que creo que así se llama, no me acuerdo, pero hay, por ejemplo, que vamos a suponer que es ficción, pero la enseñanza es muy bonita, ¿no? Y en este libro, por ejemplo, dice que existe una parte del universo que es la zona prohibida. Hay otras áreas en donde sí pueden ir a asistir a esos seres en su evolución, pero la zona prohibida es prohibida, y es interesante esto porque no nada más están en peligro esas propias razas de destruirse a sí mismas, sino que hay energías que son caóticas y digamos que de una frecuencia muy destructiva. Entonces es por eso que no es recomendable y por eso se llamaba o se llama zona prohibida. Y ese fue el problema, ¿no? Que en esta historia que cuenta Jacobo, pues este personaje se le ocurrió junto con su alma gemela quererse meter a un planeta en la zona prohibida. Entonces creo que este tipo de cosas nos abren a un universo aún más amplio, y también siento que, y ya con esto cierro esta parte, siento que los científicos, ¿no? O los blogueros científicos de YouTube en el mundo entero, pues deberían de abrirse un poquito más, como lo hizo el buen Michio Kaku, que le agradezco mucho lo que hace, abrirse, ¿no? A estos temas y tratar de hablar de estos temas sin el estigma ni la burla de todo esto, ¿no? Tratar de hacerlo en un sentido equilibrado y hasta filosófico y humanista, ¿no? Hijo, completamente de acuerdo. Yo lo que creo que hay una experiencia al estar estudiando lo de la federación, que es que por un lado nos puede llegar a hacer sentir que todo es verdad, otra es que nada es verdad. Y de alguna manera, si tú has experimentado, yo al principio estudiándolo sentí esta confusión, o sea, de, bueno, ¿qué es verdad y qué no? Porque hay como que muy dividido el que si existe o no existe. Y yo creo que aquí aplica un poco también nuestra intuición y nuestra voz interior. Coincido en que debe haber seres que nos apoyan para crecer más que protegernos. Yo sí estoy como que muy interesado en seguir conociendo de este tema. Y en esta parte de la famoso, el desarrollo interior que estamos desarrollando y que nos ayudan, voy a sacar algo del doctor Stephen Greer. Steven. ¿Qué dije? Stephen. Es el sueño ya, pero discúlpenme, Stephen Greer, en donde él plantea algo que creo que pocos lo han hecho, y en caso de que la federación así exista, creo que va muy de la mano. Dice, casi nunca nos hemos cuestionado la importancia de tener un vínculo, una forma de comunicación con ellos, no solamente ver como, aquí están los platillos voladores, no, aquí está el extraterrestre, sino que no hemos formado una cultura, una conciencia de realmente aprender a relacionarnos con hermanos del cosmos, con nuestros hermanos galácticos, ¿no? Entonces, creo que la federación también, en caso dado, va... O el vecino. O el vecino, imagínate, claro, es que si nos hacemos un ejercicio que venía en algo de lo que yo estaba estudiando, decía, si te salieras de la Tierra y la pudieras ver desde fuera y pudieras ver lo que ocurre, verías personas que se matan constantemente, que tienen muchísima avaricia, que envidian al otro, con los vecinos, etc. Entonces, desde ese planteamiento creo que el desarrollo que se nos está invitando desde la federación o desde el propio destino de la humanidad es aprender a convivir con otros. Creo que la federación habla no solamente del uno, sino desde el uno conectarnos con los otros. Entonces, pues yo vuelvo a decir esta parte. A mí lo que me ha agradado mucho de esta experiencia, honestamente yo no conocía al respecto, lo había escuchado muchas veces y no me había metido a estudiarlo. Creo que está fascinante. Y también creo que esta parte de las personas que canalizan, si pudiéramos discernir, yo creo que también nuestra voz interior nos dice, pues dónde hay charlatanería y dónde no la hay. Y en mi caso encontré al menos una persona que me pareció muy interesante en la forma, el contenido que da de sus canalizaciones, que se contacta, según él, con un ser del espacio, bueno, de otro lugar, un hermano galáctico. Ahora, ¿qué pasaría, así como una hipótesis, qué pasaría si mañana aterrizaran y ya hiciéramos ese contacto, ¿no? O sea, que si nos diéramos cuenta que la federación existe, que Ashtar existe, que todo existe, ¿cuál sería nuestro manejo? Porque creo que sería como muy fuerte. ¿Por qué lo digo? En el caso de la meditación, por ejemplo, en el caso del desarrollo interior, alguna vez yo escuché en el ashram que si alcanzáramos la iluminación en un segundo, porque se puede, que no estaríamos preparados. O sea, nos volveríamos casi locos de ver toda una realidad nueva
de golpe. Y creo que la federación, en caso de que así exista, nos está dando paso a paso las materias una a una para que vayamos normalizando estos encuentros con nuestros hermanos galácticos. Muy bien, Ponchini. Sí, pues exactamente yo creo que la disertación de si existe o no existe viene a ser en este momento algo irrelevante. Más bien, creo que el mensaje que hay detrás de esta apreciación es lo que podría ser lo más útil enfocar, porque si estamos hablando de que, como tú decías, si estamos hablando de que todavía aquí no sabemos llevarnos entre nosotros como una raza que se supone que es homogénea, donde todos tenemos 2 ojos, una nariz, 2 manos, 2 brazos, 2 piernas, Bueno, y con casi todo, todos. y con todo, bueno, que todos somos Humanos. seres humanos, Ajá, ¿no? ajá. Y que tenemos esta humanidad a nuestro cargo. Yo creo que ahí es en donde hay que poner el punto focal de todo este asunto. Yo en lo personal, yo Ricardo, yo pienso que muchas de estas cosas son una respuesta o una reacción que ocurre ante el propio sentimiento de soledad que puede traer mucho el inconsciente colectivo, y cada persona en lo particular. Si cada persona está haciendo todo lo que puede para entenderse a sí misma dentro de su propio túnel de realidad y de agarrarle la onda a esto que es la vida, no sería raro tratar de encontrar la manera de creer en algo afuera de nosotros. Es otra vez vertir la atención hacia afuera, pensando que algo va a llegar a salvarnos, pensando que algo va a resolver nuestros problemas en algún momento. Y la verdad es que creo que solamente nosotros, y si a algún punto tuvieran la Federación Galáctica y su propósito de ayudar sin intervenir, sería que aprendiéramos a hacerlo nosotros mismos, ¿no? Sí, creo que ahí está el punto, el medio del asunto, entender ese tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces, como bien lo dice Master Richard, los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en un salvador, ¿no? Alguien que va a venir y que te va a ayudar para que la humanidad avance. Y de cierta forma, pues, como lo decíamos, así creemos que existe una federación, pero no puedes dejar todo hacia la federación o estar todo el tiempo esperando que esa federación venga a salvarte, ¿no? Porque si no se crean ideas y conceptos que, digo, no estamos diciendo que no lo hagas, pero sí que te pongas a reflexionar hacia dónde te están llevando. Si todo el tiempo te están llevando a pensar en algo externo, pues realmente que no te olvides de trabajar en ti, ¿no? O los elegidos. O los elegidos, o Q, ¿no? O digo, cosas que están ahí, que todo el tiempo están ahí manejándose y que todo el tiempo te están diciendo que ellos van a salvar y que en algún momento en específico va a haber un apagón, o va a haber, van a cambiar 3 días de oscuridad, todo eso, pues todo el tiempo están haciendo que tú esperes algo que suceda afuera. Y creo que si lo vemos desde el lado de Steven Greer, es más bien trabaja en ti mismo para que en algún momento, cuando estés preparado y te abras a otras posibilidades, tú puedas conectar directamente con ellos, pero de otra manera. No desde la manera desde otro lugar de ti, no desde la manera de algo como malo o algo ni siquiera bueno, sino simplemente algo que está sucediendo y que es diferente y que lo tienes y que puede suceder más bien, pero tienes que abrirte a esa posibilidad, ¿no? Y creo que ahí está como el detalle interesante de la federación. Sí, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, Master Len. Y yo para cerrar, pues pedirles, invitarles que por favor, si no la has visto y si ya la viste pero hace mucho, por favor vean una película que se llama El día después de mañana. Es una, ya me confundí por de película, también está buena, sí, La risa en vacaciones, no, El día que la Tierra se detuvo. Esa. Les pido que por favor vean esta película, El día que la Tierra se detuvo, porque esta película de verdad creo que muestra, al menos desde mi perspectiva, lo que sería una federación galáctica y cómo actuaría y de qué se trata. Entonces, por favor, de verdad, se los pido con el corazón. Si no la han visto, véanla. Si ya la vieron, vuélvanla a ver. Y se llama El día que la Tierra se detuvo. Se detuvo. Muchas gracias. Y con eso cierro, compañeros. Muchas gracias. ¡Aplausos! Yes. El día después de mañana es la que todo termina, Sí. ¿no? Y un apocalipsis. Y esa no, esa no. Bueno, yo también para ya ir cerrando, de mi parte, mi hipótesis
Y yo creo que cada uno podemos tener una hipótesis al respecto. No. Sí, mientras no tengamos los datos duros. ¿Y cuál sería la mía? Que de alguna manera nuestros hermanos de la federación somos nosotros mismos en el futuro. Son nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nietos, tataranietos, etcétera, que de alguna manera en esto que yo también he aprendido aquí mucho de los multiversos, en las líneas de tiempo que dicen que no existen más que en el mismo momento, no más que en diferentes momentos, como si ya hubiéramos, como si supiéramos que en el futuro ya explotamos de alguna manera la Tierra en algún momento y venimos de nuevo a nuestra segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé qué oportunidad, a ver si esta vez sí lo hacemos bien. Entonces yo pienso que hay que seguir abriéndonos a cuestionarnos las cosas, si algo no nos resuena, ver que cualquier cosa que podamos hacer por nosotros mismos de una manera no egoísta va a beneficiar al mundo. Alguna vez escuché que si querías saber si alguna actividad, alguna acción era positiva, que vieras a todo el mundo haciendo lo mismo. Entonces yo me pongo a pensar, qué bonito sería que todos en un proceso de introspección, de ir hacia adentro, tocáramos nuestro corazón y despertáramos nuestra infinita capacidad de compasión, y de esa manera creo que entonces ya estaríamos preparados para cambiar. Y lo último es, por ejemplo, ¿por qué no tenemos algunos accesos a otras tecnologías? Porque quizás haríamos unas tonterías con ellas. ¿Y por qué no, de alguna manera, no hemos tenido tantos contactos como creo que podemos tenerlo en potencial? Porque de alguna manera no estamos preparados. Entonces creo que la mejor manera de aprender algo es decir, no lo conozco, con mucha humildad, y me dejo guiar por los que me están diciendo algo bueno. Y con eso termino, y aplausos, que estuvo súper increíble. Hombre. ¡Qué bárbaro! Tremebundo. Bundo. Y por ejemplo, hablando de esa perspectiva de mirar hacia nosotros, ¡Qué bárbaro! y no mirar hacia afuera. A mí se me ocurre que la Federación Galáctica podría buscar la manera de que se hicieran temáticas, documentales, temas y diferentes contenidos para que nosotros hiciéramos esa chamba de voltear hacia nosotros mismos, haciendo películas tan magistrales como por ejemplo la de Todo en todas partes al mismo tiempo, o esta otra, la de No mires arriba, que tenemos las reseñas aquí en el canal, y si no las han visto vayan a verlas también, porque a nosotros nos encantó justo porque generan ese efecto, el efecto de mirar hacia adentro, el efecto de checar cómo nos estamos comportando, en dónde estamos siendo demasiado egoístas, dónde estamos siendo demasiado exagerados inclusive con las cosas, o dramáticos, y dónde estamos dejando de considerar lo que es verdaderamente importante, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una visión que, si no quieren intervenir directamente, además de que es con mucho sentido del humor, sería a través de contenidos que nos hagan reflexionar, ¿no? Y con eso me despido. ¡Aplausos! Manden sus documentales. Sí, a la sí, sí. federación. He hecho un documental. Sí, aprovechando que están dando películas, ¿no? Yo creo que es muy importante que si quieren entender un poco a la federación, pues vean la película del Día de la Independencia, Claro. ¿no? Y ahí les va a dar una idea de cómo va a suceder todo. No, no es cierto, no. No, pues bueno, hay varias películas que pueden estar ahí, Muy como buenas. enemigo mío, yo diría como enemigo mío, a lo mejor no es habla de una confederación, pero habla de un contacto extraterrestre y de cómo al principio empiezan a verlo como algo negativo, pero después se dan cuenta que pues tienen muchas cosas en común y se hacen hasta amigos, ¿no? La llegada. La Llegada también es una gran buenísimo. película. Paul. El Pulpo Paul. Paul, claro. El Paul, No, Paul, 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 Paul. Paul. Paul es muy buena. Ah, sí, cierto, el Paul es muy buena. Entonces hay varias películas que les recomendamos ahí que les echen un ojo, y como dice Master Richard, pues es interesante que esas también te pueden ayudar a entender pues muchísimas cosas, y cuando se dé el momento, porque se va a dar el momento, pues estemos muy tranquilos y en calma y bajo una perspectiva de alegría de que estamos teniendo o nos estamos abriendo a otras posibilidades y a la Confederación Galáctica. Gracias. Una última película. ¿Una última película? Los Masters en el Multiverse. Ay, Dios mío. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden siempre que pues activen la campanita si no la han activado. Compartan los el videos. video, pónganle su like, Ashtar, si nos estás viendo, ponle like. hashtag que pues pone like, Échale like. y que pues ya, bueno, que vive el amor Si también, nos ¿no? presentas una venusina. Y nos ve.
Muy bueno, me parece ya. ¿Y nos vemos en dónde? Nos vemos en la C5. Ah, no, ¿verdad? No, no, la cuarta vertical. La cuarta La cuarta vertical. Con Steven Greer. Próximamente un programa del C5. Ya verán que es. Ay, pensé está que de bien la cuarta interesante. vertical. También. Ah, bueno, Ese muy ya bien. lo hicimos, pero hacemos otro. Vamos a venir empañalados. El primero que vea un ovni que nos avise.